Hola, saludo tutor, mi nombre es Jefferson San Martín San Juan, estudiante de Ingeniería Industrial del curso de Física Electrónica. El día de hoy vamos a desarrollar la tarea número 1, Introducción al análisis de circuitos eléctricos. Yo soy el grupo número 61. Listo, aquí tenemos los objetivos. La importancia de ese tema en específico recae en comprender los conceptos fundamentales de la electricidad en función de sus componentes básicos o elementales. Bueno, aquí tenemos la carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb, que se representa con la letra C mayúscula. Entonces, existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Como podemos ver acá, las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. La corriente eléctrica. La que conocemos como corriente eléctrica no es otra que la que circulan de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de una fuerza electromotriz. Se representa con F mayúscula, E mayúscula y una mayúscula. La unidad de medida de la corriente es el amperio y se representa con la letra A mayúscula. Entonces, un amperio es igual a un coulomb por segundo. Entonces aquí tenemos la representación gráfica de las corrientes. 2 amperios a la derecha y menos 2 amperios van hacia la izquierda. Toda corriente debe tener magnitud, dirección, es decir, la flecha es indispensable. Ya podemos observar. Eh, Tipos de corriente eléctrica. Esa es la corriente directa o continua. Se representa con 12 mayúsculas. La corriente tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su magnitud es constante, como podemos observar acá. Es una dirección y es constante. La corriente alterna, que se representa con la C mayúscula y la A mayúscula. La corriente, la corriente invierte su dirección y su sentido perpendicularmente, periódicamente en el tiempo. Además, su magnitud no es constante, como podemos observar acá en la figura, no es constante, presenta unas oscilaciones. Entonces, aquí tenemos tensión eléctrica, voltaje. Entonces, tenemos el voltaje eléctrico o diferencia de potencia solo existe entre dos puntos, el A y el B, en la figura. Y significa que el trabajo o gasto necesario para mover carga desde el punto A hacia el punto E o viceversa. La unidad de medida del voltaje es el voltio, que se representa con una V. Aquí tenemos una pequeña fórmula. Representación gráfica del voltaje. Entonces aquí tenemos en las figuras A es 5 voltios más positivo que B, o dicho de otra forma, también A tiene un potencial de 5 voltios más alto que B, bueno, aquí viceversa. B es 5 voltios más positivo que A. Dicho de otra forma, tiene un potencial de 5 voltios más alto que A. Para que cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, positivo y negativo, en una magnitud. Pero aquí tenemos las fuentes de voltaje y de corriente. Fuente
independiente, aquella que no depende de ningún elemento o parámetro de circulación. Entonces aquí como una figura esa, el elemento A representa una fuente de voltaje independiente del elemento B, representa una fuente de corriente independiente. Entonces aquí fuente independiente por lo contrario esa depende ya sea de una corriente o tensión presente en otra rama del circuito, como podemos observar aquí en la figura. Entonces tenemos la potencia eléctrica. La potencia es la velocidad a la que se consume la energía y se representa con la letra P mayúscula. Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es la Pi mayúscula. Es el watt. Se representa con la letra W. Entonces, aquí tenemos, pueden existir las corrientes eléctricas con las cargas en reposo. Justifica su respuesta. Sí, debido a que podemos determinar que la electricidad se encuentra en reposo, debido a que no existe una fuerza que es ejercida sobre un cuerpo cargado electrostáticamente. La electroestática es cuando los átomos de un cuerpo quedan cargados eléctricamente. Entonces ahí se dice que el cuerpo está electrizado. Esto es todo. Gracias.